palabra. Recordemos que el tema general, el Espíritu Santo, amén, y el tema que hemos venido estudiando es el poder de Dios. El plan de Dios es perfecto, amén. La condición del hombre necesitaba la intervención de Dios. Adán y Eva, en su estado original, allá en el huerto, lo tenían todo. Lo tenían todo. ¿Qué le podía faltar a Adán y a Eva en el huerto? Revestidos de la gloria de Dios. Comunicación permanente con Dios. Amos y señores de la tierra. Nada les faltaba. Hasta que vino el problema. El enemigo del hombre lo engañó y le dijo: tú ahí obedeciendo de las mejores cosas de la vida. Y a Eva le dijo: sabe Dios que los tiene ahí engañados, ¿cierto? Ya todos nos sabemos esa historia, está en Génesis 3. Ustedes ya se la saben porque ustedes la predican, ¿cierto? Bueno, y llegó el problema al hombre, porque al separarnos de Dios llegó nuestra tragedia. O sea, el asunto es, cuando el hombre estuvo cerca de Dios, estaba bien. El problema fue cuando desobedeció a Dios y se apartó de Dios, fue cuando le vino el problema. Quiere decir, el problema del hombre es estar lejos de Dios. Y la salida para el ser humano de todos sus problemas es estar cerca de Dios. Eso se haga de cuenta como un hijo pequeño. Haga de cuenta la niña que tiene ahí la mana Julia. Está cerca ahí de la mana Julia. Pero imagínense en esa niña en Plaza San Diego solita en esta hora. Ahí caminando por el parqueadero de Plaza San Diego, solita. Más o menos así es la vida del hombre. Se la pueden robar, a un carro la puede atropellar, ¿sí? Cualquier cosa le puede pasar, se puede ir a un hueco, a una alcantarilla. Entonces el ser humano empezó a deambular solo, sin papá, y más siendo niños, porque creímos que nos las sabíamos todas, creímos que nosotros podíamos, y por eso es que la vida del hombre se le complica, porque empieza a funcionar un momento. ¿Cuánto puede durar la niña caminando ahí en San Diego? 2 horas puede caminar, 3 horas, no se sabe, un rato, ¿sí o no? Pero al rato empieza a llorar. ¿Por qué? Porque cuando ella come, quieres que le trae la comida, ¿sí o no? Entonces ahora empieza a sufrir. Es simple, hermanos. El ser humano, por alejarse de Dios, de su papá, llegó el sufrimiento. Empezó a faltarle lo que papá siempre da. Entonces el ser humano hoy en día sufre porque le faltan cosas que son naturales para su vida. Hay gente que se está muriendo de hambre. Gracias a Dios nosotros vivimos en un lugar de abundancia de comida. Pero si usted mira hacia los países del África, algunas fotos de personas que parecen esqueletos andantes, solamente con el forro de la piel nomás, pero ya se le pueden contar todos los huesos. Gente que a duras penas se come un platito de arroz así chiquito al día, pero así, míreme en la mano, ¿sí? Una porción, 2 o 3 cucharadas de arroz al día es su porción. Y si toman, mire, esto de agua es mucho al día. No crean que han tomado esa condición así porque sí, no, por hambre, mera hambre. Ahora, si vemos la situación de lo que está pasando en Medio Oriente, pues problema, ¿cómo estará viviendo esa gente en Siria? Cuando oye que nomás esperan que le caiga en la casa. ¿Cuántos niños no han muerto? ¿Cuántas personas no han muerto? Porque el ser humano perdió la paz. Perdimos la paz. ¿Qué ganamos? La guerra. Es simple. Con Dios tenemos ¿qué? Paz.
Dijo el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Mire cómo el mundo la da. El mundo la da con bombas, con misiles y con violencia y muerte. Cada rato no se habla de la paz del Medio Oriente. La paz, la paz, la paz. Pero entre más se habla de paz, hay más confusión y destrucción. Porque el mundo perdió la paz. Porque la paz se encuentra en Jesús, se encuentra en el Señor. Porque el mundo perdió el amor. Porque el mundo perdió la forma de poder producir. Por eso hay hambres, pestilencias. ¿Por qué el clima está tan alborotado? ¿Por qué la situación climática del mundo? Ya es normal, ya que ven cada año vengan 3 o 4 huracanes y destruyen un poco de casas y maten un poco de gente. Ya se volvió normal. Pero se supone que el hombre fue puesto por Dios como Señor de la tierra. Y ahora la tierra se nos viene encima. Ahora es el clima el que nos inunda. Ahora es el clima el que los terremotos, los huracanes. Ahorita no ven una cantidad de muertos ahí en Veracruz. Cantidad de cosas que hoy están pasando, inundaciones, terremotos, cosas terribles. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo, hermanos? ¿Qué pasa a nivel de los hogares? ¿Qué pasa a nivel de la familia? ¿Qué pasa a nivel de los hijos? ¿Cuántos jóvenes de hoy no andan en pandillas? ¿Cuántos jóvenes de hoy, en vez de estar estudiando y tomar los libros en la mano, andan con un cuchillo, andan con una arma, robando, haciendo mal a la gente, o consumiendo drogas, o haciendo cosas que no deben, o simplemente deambulando por las calles? ¿Usted no ha analizado lo que está pasando? Vivimos en un mundo que convulsiona, hermanos. Convulsiona a causa de la misma maldad y del alejamiento del hombre para con Dios. ¿Usted cree que el mundo cambiaría si todos los hombres nos volviéramos de corazón a Dios? Pues mi mundo cambió, el pequeñito que yo tengo, y el mundo suyo también le cambió. ¿Qué día cambió? ¿Cuál fue el motivo para que las cosas cambiaran? ¿Que usted es muy inteligente? ¿Que se ganó la lotería? ¿Cuál fue? ¿Quién marcó esa diferencia? El día en que doblegamos este corazón y le dijimos a Jesús: Señor, sin ti ya no puedo vivir. Mi vida se volvió una miseria. Amén. El día en que reconocimos que sin Él estamos perdidos. Él es el que viene y cambia. Si hoy hay una esperanza para el mundo, se encuentra aquí sentada. Aquellos que hemos recibido y comprobado lo que significa haberse doblegado nuevamente delante de Dios. Haberle dicho al Señor: no vale la pena vivir lejos de ti. Tú eres y marcas la diferencia de la vida. Contigo sí vale vivir. Pero mientras tanto, ¿qué se hace? Deambular. Yo le decía: miren, analice la vida humana sin Cristo. Visualícese usted sin el Señor. ¿Qué es de su vida? Vivir 80 años, morirse y que lo entierren. Y ya, se acabó todo. ¿Qué hizo? ¿Sí o no? Mire que la vida perdió sentido a causa del pecado. Porque los seres humanos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y ya se murió el uno, ya viene el otro. Y simplemente la vida perdió significado. Porque lo único que todos esperan es hacerse ricos, gozar un rato y morirse. ¿Sí o no? Pero el que se muere nada se lleva. Y mientras viven aquí, pues viven en medio de una cantidad de problemas y situaciones que la vida no es feliz. Entonces, hermanos, mire lo que hay en usted hoy. Mire que usted es la esperanza para el mundo. Hay una esperanza para el mundo convulsionado. Hay una esperanza para Siria.
Hay una esperanza para Puebla, hay una esperanza para los jóvenes drogadictos, hay una esperanza para los hogares que se destruyen. ¿Dónde está esa esperanza? En Jesús. ¿Y dónde está Jesús? En medio de su pueblo. Amén. Así es de que tú tienes la esperanza. Amén. Gloria al Señor. Pero entonces el mundo, ¿qué necesita? Necesita que le hablemos solamente palabras de consuelo y digámosle, pobrecito, yo estoy contigo en el momento de dolor. O que le digamos, mira, yo conozco quién puede cambiar tu vida. ¿Y por qué le puedo decir eso? Porque cambió la mía. Lo que leímos ahí en Tesalonicenses dice, pues nuestro evangelio, miren hermanos, el evangelio está diseñado por Dios, un plan perfecto para hacer de la vida del hombre una vida diferente. El evangelio fue diseñado por el mismo Dios. Dios no se equivoca, es un plan perfecto. ¿Amén? Y el evangelio vino con un objetivo: sacar al hombre de una condición triste y traerlo a una condición poderosa. Por eso cantamos, Señor, cambió mi vida, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Porque el mundo no nos da gozo, el mundo nos da problemas. ¿Sí o no? El mundo es conflictivo, el mundo es guerra, pero en el evangelio pudimos encontrar la paz. Amén. Dice, el evangelio entonces no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Si lo están leyendo, lo tienen ahí, Tesalonicenses. Recuerden, para eso traemos la Biblia. Amén, para que usted confirme lo que estamos leyendo. Aquí no venimos a ver, a ver qué se le ocurre al pastor enseñar, a ver qué está pensando nuevo él. No, estamos mirando la palabra, porque esta palabra es la que tenemos que recibir. ¿A dónde? En el corazón. Ya sabemos el proceso, ahorita de pronto lo verificamos nuevamente. No vinimos en palabras solamente, sino también en poder. ¿En quién? En el Espíritu Santo. El plan de Dios entonces para un hombre necesitado fue redimirlo del pecado. Para Dios poder redimirlo a usted y a mí del pecado, alguien tenía que pagar ese pecado. Otro hombre. Y por eso fue que Dios se manifestó en carne como hombre. Porque como hombre fue a la cruz. Y en la cruz se puso por mí. Y se puso por usted. Amén. Por eso a la cruz tuvo que ir un hombre. Por eso Dios tuvo que hacerse un cuerpo. Dios se manifestó en carne. Amén. Lo que dice la Escritura. Amén. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Recordemos que Dios es espíritu. Dios es omnipresente, es omnipotente. O sea, Él todo lo puede. Él está en todo lugar. Él lo llena todo con su presencia. Pero un día, viendo la situación de nosotros, se hizo como uno de nosotros. Dice la Escritura, se humilló a sí mismo. Filipenses capítulo 2. Pero bueno, sigámosle. Dios en carne se puso por nosotros. ¿Quién tenía que pagar el precio del pecado? ¿Quién fue el que se descarrió? ¿Quién fue el que desobedeció a Dios? El hombre. Pero Dios se dio a la tarea de venir en carne. Y en carne, aunque Él no desobedeció, aunque Él no pecó. Ve cuando lo llevan donde Pilato, Pilato dice, ¿qué ha hecho este hombre que sea digno de muerte? ¿Por qué se lavó las manos Pilato? Porque dijo, van a matar a un inocente. Aunque Pilato no era un hombre bueno, en los tiempos romanos de hace 2000 años, crucificar gente, eso era de pan de todos los días. Matar gente y llevar a la cárcel a sediciosos y llevarlos a juicio y colgarlos en una cruz, eso era normal. Matar gente y crucificarlos era normal. Lo que no era normal en cuanto al derecho romano
era poder condenar a un hombre que fuera justo. Porque recuerden que el derecho tiene su inicio en Roma. Los que estudian licenciatura estudian derecho romano. Ahí fue donde arrancó todo ese proceso de los juicios y eso que ven ustedes en la ley, el orden y todo ese asunto. ¿Sí? Todo eso arrancó desde allá. ¿Por qué? Porque se le trataba de dar derechos a los ciudadanos. En donde primero se manejó eso fue en Roma. Recuerde que Pablo dice: yo soy ciudadano romano, porque habían unos derechos y unas leyes para garantizar que funcionara bien y que la gente pudiera vivir en sociedad. Y la ley le tenía que garantizar ese medio de vida bajo unos reglamentos. No se podía condenar a un hombre a muerte si primero no se le había juzgado, se le había oído, si primero no se le había dictaminado que era culpable. Pero llevan a uno a donde Pilato y le dicen: este es digno de muerte. Dice: dígame en qué hizo. Ahora 8 días vimos, sanó un ciego, día de reposo, digno de muerte. Levantó paralíticos, echó fuera demonios, predicó el evangelio de la paz, se levantó contra César. ¿Es un hombre revoltoso? No. Un día le trajeron la moneda y le dijeron: ¿es lícito dar tributo a César? Mire que los judíos sí querían enredarlo, porque querían que encontrar en él alguna falla para poderlo llevar donde Pilato y decir si es digno de muerte porque está hablando en contra del Estado. Y dijo: tráigame la moneda. ¿De quién es la imagen que está en la moneda? Le dicen: de César. Dice: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuando sigue preguntando Pilato: ¿qué hizo? ¿Cuál es el mal? ¿A cuántos mató? Dice: no, resucitó como a 4. La hija de Jairo estaba muerta y resucitó. Lázaro ya tenía 4 días de muerto y resucitó. ¿Sí o no? Este hombre lo traen a juicio, no por matar gente, sino antes por dar vida. ¿Qué es esto que está pasando? Por eso Pilato, aunque era un impío, un hombre pecador, un hombre pagano, se lava las manos y dice: yo no tengo nada que ver con este inocente. Porque aquí lo que están haciendo yo no lo entiendo. Porque cuando dice la plaza, dice: tengo un asesino en la cárcel, se llama Barrabás. Se le prendió el bombillo a Pilato y dice: hoy es Pascua, hoy es el día en que suelto uno por la fiesta judía. Voy a ponerles a este pecador y a este justo para poder librar al justo. ¿Cierto? Porque Pilato, aunque era impío y pecador y todo, sabía que no había en él cosa alguna por la cual sea culpable de muerte. Pero había otro que sí. Y llega y lo saca a la plaza y coloca a Jesús de Nazaret y coloca a Barrabás y les dice: pueblo, ustedes hoy tienen derecho de elegir, escójanse a uno. Quieren al que resucita, quieren al que predica, quieren al que da vida, quieren al que sana, o quieren al revoltoso que mata. Escogen la vida o la muerte. El pueblo, hermanos, y si usted y yo hubiésemos estado ahí ese día, ¿a quién hubiéramos escogido? Ubíquese 2000 años atrás en esa plaza. Usted ahí. Jesús o Barrabás, le dijeron al mundo. Escojan los hombres. La plaza entera empezó a decir: queremos a Barrabás. Un sonido: Barrabás,
Barrabás. Yo creo que es Alabío, Alabao, Barrabás. Eso es lo que somos, hermanos. Eso es lo que el hombre escogió. Escogimos el pecado. ¿Cómo no nos iba a ir mal? El asesino a que salió a matarlos a ellos. El ladrón a que salió a robarlos a ellos. El ladrón a que vino a hurtar, matar y a destruir. ¿A quién escogió el mundo? A Barrabás. Entonces, ¿por qué se queja el mundo? Que haya muertes, que hayan robos, que haya miseria. Si un día le dijimos a Dios, a usted no lo queremos. Siria, ¿a quién quieres? Quiero a Barrabás. Por eso, Siria, te estás muriendo. Etiopía, ¿a quién quieres? Queremos a Barrabás. Por eso se mueren de hambre por allá. El mundo, ¿a quién quiere? A Barrabás. ¿Y qué hacemos con Jesús? Mátenle, no lo queremos ver. Crucifíquenle, como era el caso de la justicia romana en aquel entonces. El mundo escogió el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo salir fuera de él. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo salir fuera de él. pecador. Grande es el amor de Dios. ¿Por qué somos libres del pecado? Porque no lo hayamos practicado, porque no lo hayamos querido. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo salir fuera de él. Grande es el amor de Dios, grande es el amor de Dios, grande es el amor de Dios. Lo que le costó su vida y fue a nuestro Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que recibir aquí adentro. La salvación. La palabra de Dios que tenemos que creer. Por eso dice, el que cree en mí tiene vida eterna, dijo Jesús. Porque si usted cree en Jesucristo aquí, lo que Él hizo por usted y por mí, usted tiene vida eterna. Porque eso, cuando usted lo cree y se lo mete al corazón, su vida cambia. Usted ya no sigue siendo el mismo. Usted ya no sigue pensando igual. Porque en su corazón ya hay algo diferente. ¿Cómo así que alguien pagó por mí? Yo creía que esas cosas de la Biblia y del Evangelio era simplemente pertenecer a una religión, ir de vez en cuando y practicar algunos sacramentos, y que el día que me muriera me hicieran 9 rezos y ya me mandaban para el cielo. ¡No, Señor! Esto le costó la vida a Jesús. Y dijo, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Porque esto hay que creerlo acá adentro. Hay que recibirlo en el corazón. Jesús pagó por mí.
Es una verdad que usted y yo tenemos que tener alojada en el corazón. Esa palabra tiene que estar adentro. ¿Por qué? Porque cuando usted salga por la puerta, usted se va a encontrar con un mundo que no ha recibido a Dios, con gente que está todavía divagando y perdida en el pecado, con un mundo complicado y lleno de toda clase de maldad. Pero usted y yo somos diferentes. Usted y yo hemos recibido algo, una gracia de Dios. Por gracia sois salvos. Y eso es lo que nos lleva a caminar derechitos en el Señor. Dios nos ha dado un regalo especial. Dios nos ha dado la salvación. Dios nos ha dado el perdón de los pecados. Somos gente diferente. No somos gente religiosa. Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Padre un día vino a encontrarnos. Nuestro Padre un día nos vio emproblemados en esta vida, lejos de Él, y dijo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él no dijo: vuélvase religioso para que descanse. Él no dijo: métase a tal afiliación religiosa para que descanse. Jesús lo que dijo es: el que viene a mí tiene descanso. Así es de que cuando usted y yo nos acercamos a Él, nuestra vida descansó. Todas las cargas que traíamos, un día hubo un lugar donde depositarlas, a los pies de Jesús. Bendito es el nombre de Jesús. De esta manera, hermanos, el plan de Dios es un plan glorioso. Tenía que quitarnos el pecado, tenía que pagar Él por el pecado. Pero ahí termina todo. Ya creo que Jesús pagó por mí, ya me hago bautizar en el nombre de Jesús. El plan no está completo todavía. Dios dijo: recibiréis poder. ¿Cómo así? Aparte de que pagó por mí en la cruz, aparte de que llevó mi pecado y me limpió y me salvó de la condenación eterna, Dios se dio a la tarea también de venir a morar en los corazones de los hombres. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El plan de Dios, hermanos. Esto no es el invento del pastor. Esto no es el invento de la religión pentecostal. Esto no es el invento de nadie. Este es el plan de Dios para usted y para mí. Un plan perfecto. Digo, primero me reciben, primero me creen, primero reciben la salvación en el corazón, y luego yo mando a ese corazón el Espíritu. Y cuando reciba el Espíritu, va a recibir poder. Dios, el poder absoluto sobre todo, ahora está en el corazón de aquellos que lo han recibido, de aquellos que le creen, de aquellos que sinceramente han entregado su vida al Señor. Por eso, hermanos, es que dice el apóstol: nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. Porque Dios, después de que pagó en carne, dijo: me voy, pero volveré. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder, hasta que Dios en espíritu venga sobre sus vidas, hasta que el poder llegue a tu vida. Dios se fue, ascendió, sí, Señor, pero no se quedó arriba. Dios derramó su espíritu sobre su pueblo. Y hoy, si usted pudiese decir: ¿dónde está Dios?, ¿usted qué diría? Si alguien necesita ver a Dios, ¿usted dónde le dice: ahí está Dios? ¿Usted dónde le señalaría que está Dios? Porque hay gente que dice: ay, en el templo. Y es verdaderamente, aquí está el Señor, eso sí es indudable. Pero ¿sabe qué necesita el mundo? ¿Sabe qué necesita de la puerta para allá? Que vaya alguien que diga: yo estoy revestido del poder de Dios. Porque lo que el mundo necesita es el poder de Dios que ha sido derramado en la vida de la iglesia. Pablo no fue a predicar solamente palabras, sino que dijo: poder
en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. O sea, certero de lo que es lo que estamos hablando, porque lo hemos vivido. Jesús entonces dijo: ya no estaré con vosotros, sino que estaré en vosotros. ¿Dónde tiene que habitar Dios? ¿Dónde es el lugar? ¿Dónde es el templo de Dios hoy? Aquí tiene que habitar. Y para que habite Dios, la palabra de Dios tiene que hallar cabida aquí. Y hay un secreto, estábamos analizando eso, porque hay un secreto entre la palabra y el Espíritu, porque Dios se sujeta a su misma palabra, y Dios es la palabra. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En otro término dice la palabra. Lo que pasa es que el verbo es la palabra en la oración de acción, porque Dios dijo: hágase, sea, o sea, palabra que va produciendo, que va creando. Pero la palabra se hizo carne. Dios en esencia, en espíritu, no se ve. En esencia es espíritu, no se ve. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está sentado a la diestra del Padre, le ha dado a conocer. Y cuando le preguntaron, le dijeron: Señor, muéstranos al Padre. ¿Qué dijo Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. San Juan capítulo 14. Ahí se lo dejo de tarea para que lo estudien en su casa, pero bueno, sigámosle. Cuando entendemos, hermanos, que lo primero que tiene que llegar a mi vida es la palabra, esa palabra tiene que alojarse ¿dónde? En el corazón. Yo tengo que creerla. Amén. Usted y yo no estuvimos hace 2000 años ahí en la crucifixión de Cristo. ¿O sí estuvimos? No estuvimos. La verdad es que no. Pero yo creo en la obra de Dios. Yo creo en lo que Dios hizo. Tanto fue tan contundente que partió la historia de la humanidad en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Hoy estamos 2013 después de Cristo. Eso quiere decir, donde Dios actúa deja una marca para la historia, porque todo el mundo puede negar muchas cosas menos la existencia de Cristo, porque hoy tenemos 2013 después de Cristo. Todos los días, cuando alguien dice la fecha, cuando alguien coloca la fecha, está dando testimonio de que algo pasó un día. Tantos años después de Cristo. Quiere decir, hubo un tiempo donde vino el Cristo. Amén. Y eso marcó la historia. ¿Por qué? Porque tenía que ser así, y porque así lo hizo. Y porque así es Dios. Cuando Dios llega a nuestra vida, nuestra historia cambia. Una cosa es usted antes de Cristo y otra cosa es usted después de Cristo. ¿O no? ¿Usted se acuerda? ¿Ah, no, hermano Rubén? ¿Cómo era antes de Cristo? ¿Nos acordamos, hermano Enrique, antes de Cristo? ¿Cómo era nuestra vida antes de Cristo? ¿Y cómo es nuestra vida después de Cristo? ¿Marca o no marca Dios cuando entra, cuando llega a algún lado? Amén. Lo que pasó en la historia fue que llegó Dios. Dios se metió en el tiempo, porque Dios está fuera del tiempo. Él es alfa y omega, Él es principio y fin. Él creó todas las cosas y creó el tiempo. Él es principio y fin, Él está sobre todo. Pero un día se metió el tiempo y marcó el tiempo en dos, antes y después. Un día llegó a nuestra vida y marcó nuestra vida en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Lo bonito es que después de Cristo tenemos una historia muy bonita que contar, y antes de Cristo una historia triste que lamentar. Por eso ahora usted y yo lo que hablamos cambió, porque uno de qué habla, de lo que vive. Si usted sale hoy ahorita a alguna fiesta por ahí del mundo, ¿qué habla el mundo? Habla de sus adulterios, habla de sus borracheras, habla de sus vicios, habla de sus cosas. Si se juntan 4 o 5 hombres en el mundo a tomar cerveza, ¿de qué hablan? De sus 2 o 3 mujeres, de sus 4 o 5 hogares,
de hijos por todo lado que han dejado y se mueren de la risa hablando de eso y diciendo traigan más licor porque somos machos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso es lo que hablan allá, de esas cosas que traen dolor. Hijos sin sus padres, jóvenes sumidos en drogadicción y en deambulando, muchachas que venden sus cuerpos, que son objeto. Yo no sé si usted ha visto, pero las noticias ahora se han dedicado a eso. Cantidad de jovencitas y de mujeres que son obligadas a prostituirse, que venden sus cuerpos, unas casi que obligadas y no las matan a fuerzas. Algunas se los han robado, jovencitas se las han robado de sus casas para que se prostituyan en las grandes ciudades. Vivimos en un mundo, hermano, donde la gente habla de eso. Pero cuando Cristo llegó a nuestra vida, cuando hubo un después de Cristo, usted y yo ya no hablamos de la tragedia que es nuestra vida. Usted y yo ya hablamos, Dios tiene un lugar para mí en el cielo. Dios me bendijo, Dios me perdonó. Hay alegría en mi vida. Por eso damos gloria a Dios. ¿Por qué decimos gloria a Dios? ¿Por qué decimos bendito sea el Señor? Porque es santo. ¿Por qué lo adoramos? No crea que es porque simplemente es una práctica religiosa y es que me toca decir. Si decimos bendito sea el Señor, es porque ha sido bendito su nombre para conmigo. Santo es el Señor, porque ha sido así para conmigo. Porque después de Cristo, ya no hablamos de la tragedia de nuestra vida. Ya hablamos de las promesas y de las bendiciones de Dios para con nosotros. Después de Cristo, ya se habla de lo que Dios hizo en nosotros. Entonces tenemos que llevarle a los que todavía están antes de Cristo, a los que hablan todavía de su situación problemática. Usted y yo tenemos no solo las palabras que necesitan, sino que adentro de nosotros tenemos que llevar un poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque el único que puede cambiar se llama Jesús. El único que transforma las vidas se llama Jesús. El único que da esperanza al alma angustiada se llama Jesús. ¿Y por qué decimos eso? Porque lo hizo conmigo. ¿Y usted cómo sabe? Porque conmigo ya lo hizo. Y estamos completamente seguros que toda persona que le abra su corazón a Dios, toda persona que doblegue su corazón delante del Señor, va a recibir lo mismo que usted y yo recibimos. Porque esto no se trata de méritos. Que éramos nosotros, que éramos especiales, ¿no? Estábamos en otro nivel, ¿o qué? Igualitos. Andábamos en las mismas. Andábamos en la misma situación. Y Dios dijo, yo les doy el regalo de la salvación. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan y díganles. Pero no solo digan, lleven el poder. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán en las manos serpientes. En mi nombre, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. En mi nombre, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué manos se tienen que poner sobre un enfermo? Las manos de aquellos que creen. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Por qué? Porque ahora el poder está dentro de ¿quién? De aquellos que creen. Recibisteis el Espíritu Santo ahí cuando mero recibiste la palabra, dice no. Pero cuando vino el Espíritu Santo, vino el poder. Y ahora la palabra que yo he creído sale de mi boca, pero no simplemente con una palabra esperanzadora. ¿Usted no ha ido a un velorio de alguien? La gente llega diciendo, lo siento, disculpe, siento mucho, me uno a su dolor. Nadie puede decir otra cosa que simplemente lo lamento, que triste es esto. Pero cuando Jesús llegaba a los velorios,
las cosas cambiaban. El muerto salía caminando. Cuando Jesús llegaba donde el enfermo salía caminando. Un día llegó a la casa de Pedro. Dicen que Pedro nunca tuvo esposa, pues como tenía suegra. Llegó a la casa de Pedro y ahí estaba su suegra. Y su suegra estaba enferma. Y no había almuerzo ese día porque la suegra estaba en cama. Pero cuando llegó Jesús, oró por la suegra enferma y se levantó. Y ahora dice, y se fue a preparar el almuerzo. Porque necesitaba que estuviera aliviadita para que preparara el almuerzo. Usted y yo necesitamos estar aliviados para servir a Dios. Por eso es que usted y yo tenemos que estar sanos en el nombre de Jesús. Porque un enfermo, porque un muerto no puede adorar a Dios. Pero un sano, alguien con vitalidad sí puede decir gloria a Dios. Alguien con vitalidad puede decir, aquí están mis manos, no tienen poder, pero Dios está en mí. Y si hay un enfermo, en el nombre de Jesús. Porque el evangelio no consiste solo en palabras, sino en poder de Dios. Dios cambió entonces lo que había dentro de nosotros. Y ahora habita ¿qué? La palabra. ¿Qué tiene que salir entonces por aquí? Antes lo que había aquí. Antes de Cristo, pecado. ¿De qué habla el hombre? Del pecado. De su miseria, de su situación. Después de Cristo, ¿qué hablamos? Las palabras y las promesas de Dios. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días de tu vida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El mundo anda pensando en lo mal que le va a ir. La iglesia tiene que andar pensando en lo bien que nos va a ir y en lo bien que nos está yendo, porque el que está con Dios solamente le puede ir de una forma, bien. Si hoy llegamos enfermos, solamente podemos salir de aquí sanos. Si hoy llegamos en medio de un problema, solamente podemos salir de una manera, libres. Porque todo te saldrá. ¿Quién hace la diferencia? La diferencia la hace Él. Y hay un pueblo, personas como usted y como yo, que no nos da vergüenza decir que nosotros solos no podemos, que Jesús sí puede, y que nuestra vida también era un problema hasta que llegó Jesús. ¿O no? Si hoy podemos sonreír, hermanos, no es porque el mundo no vaya a empezar la tercera guerra mundial mañana. Si hoy podemos sonreír es porque haya tercera guerra mundial o haya lo que haya, usted y yo estamos tranquilos en Cristo Jesús. Usted y yo tenemos vida eterna, usted y yo estamos protegidos en las manos de Dios. Pero el mundo, hermanos, convulsiona. ¿Y qué va a pasar si Irán se enoja porque atacan a Siria? ¿Y qué va a pasar si Corea del Norte se enoja? Y la gente está preocupada. Y los terremotos por un lado, y los problemas por el otro, y los problemas familiares por otro lado, y los problemas sociales por otro lado. Ya no puede salir usted a la calle de Puebla, allá al centro, con su celular porque lo roban. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que espera el mundo? Que las cosas mejoren. Si las cosas no han mejorado, lo que han es empeorado. Yo recuerdo cuando íbamos a Río en los tiempos cuando yo estaba pequeño. Recuerdo que ese río había una barranca y uno se lanzaba y lo tapaba y tapaba ahí la gente. Y ya cuando empecé a ir con mis hijas, llevábamos una tutuma ahí para podernos echar agua arriba porque nos daba ya los tobillos. El mismo río, el mismo lugar. ¿Qué le está pasando al agua? Antes no nos decían que aquí sobre este río que pasa ahí por Soquiapa, no iban a nadar allí algunos de ustedes, sus tíos. Hermano Bartolo me decía que allá iban a nadar, de muchachos. Y ahorita ¿quién nada ahí?
¿Usted no ha pensado que este mundo no va bien? Pero la iglesia va bien. Porque usted y yo, en vez de ir para atrás, nosotros íbamos para adelante. Cada día está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Hoy estamos mejor que ayer. Y mañana vamos a estar mejor que hoy. Porque Dios está con nosotros. Él y solo Él marca la diferencia. Aléjese de Dios y va a ver cómo le va. Por eso usted y yo no podemos dar un paso para otro lado, porque para donde demos el paso, que no sea para donde Cristo, las cosas no van a funcionar. Solamente tenemos un lugar a quien acudir. Se llama Jesús. Ahí está la vida, ahí está la prosperidad, ahí está la abundancia, ahí está el crecimiento. Solo Él marca la diferencia. Donde está Jesús, se marca la diferencia. Hoy en día se reúne mucha gente en muchos lugares y abren la Biblia y se para un pastor o un ministro a predicar, pero yo les aseguro que hay una diferencia donde está Jesús y donde Él no está. Él es la diferencia, hermanos. No es el pastor, no son los hermanos que sean muy santos, no es el lugar que sea muy cómodo, pero la diferencia sí está en Él. Su nombre, Jesús. Nosotros le hemos dicho a Jesús: Jesús, aquí te necesitamos. Sin ti no podemos hacer nada. ¿Qué sería de nuestra vida sin Él? ¿Para qué cumplir 40 y entrar a los 41 sin Cristo? Lo que hoy me anima a seguir adelante es que hasta los 40 me ayudó y me va a ayudar en estos otros 80 que me faltan. O más todavía, porque tengo vida eterna en el Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor y Él nos seguirá ayudando. ¿No cree usted que somos gente privilegiada? ¿No cree usted que qué hicimos para merecer esto? Nada, hermanos. Por eso es que a veces lloramos delante de Dios y decimos: Señor, qué bueno has sido con nosotros. Qué bueno. ¿Qué sería nuestra vida sin Él? ¿Para dónde vamos? ¿Qué haríamos sin el Señor? ¿Cómo era la vida sin Él? ¿Qué hacemos sin Dios? No vale la pena vivir. Pero si hoy vale la pena vivir es porque Él está. Si hoy vale la pena tener proyección, si hay alguien que tiene futuro en la iglesia del Señor, porque el mundo no tiene futuro. Si esto va para abajo, para atrás, para atrás, para atrás, el agua está acabando, un día va a acabar. Eso no le pongan. Pero usted y yo, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Allá nos acaba el agua, porque allá es la fuente del agua de vida. De donde yo soy, mi ciudadanía es de los cielos, porque la Escritura dice: mas vuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Así de que eso no importa que esto se acabe, pues esto no es de nosotros. Los que están preocupados son los que van a quedar a vivir aquí. El día en que esto ya no sirva para vivir, yo tengo un lugar donde vivir. Y usted también. Porque el Señor dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Mientras aquí se pueda vivir, usted y yo vamos a vivir aquí. Y cuando ya no se pueda vivir aquí, vamos a vivir con Él allá. Eso es simple, hermanos. Tenemos vida eterna. Pero la diferencia, ¿quién es? Él. Él está aquí hoy porque usted y yo podemos vivir aquí hoy. Pero si ya no se pudiera vivir aquí hoy, nos iríamos con Él a seguir viviendo con Él. Así de que el problema para nosotros no es si esto se acaba, que el agua se acaba. No, usted y yo no tenemos problema porque usted y yo no pensamos quedarnos aquí. El problema es para los que quieren vivir aquí. Pero la Escritura dice: cielo y tierra pasarán. Esto se va a acabar, tiene que acabar. Lo que indica es que se acaba. La tendencia es que se acaba. Pero Dios no. Ni el lugar que tiene reservado para su pueblo. Entonces, hermanos, miremos 1 Corintios, vamos a terminar ahí. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, apenas avanzamos 2, pero bueno. ¿Ya está la comida? ¿Sí?
¿Ya tienen hambre? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me había dicho que estaba. Así es de que vamos a otro taquito. Primera de Corintios 2, 4 y 5. Por ahí vamos terminando para que ya pongan las mesas. Y vamos, hermanos. Todos están invitados, hermanos, todos. Compartir un taquito con sus hermanos. A tener comunión unos con otros. Le decía a una hermana, si no podemos vivir en comunión aquí en la tierra, ¿cómo vamos a hacer allá en el cielo? Si no nos podemos compartir un taco con otras personas, ¿cómo le vamos a hacer en el cielo, donde van a llegar allá chinos, japoneses, australianos, alemanes, gente que ni vamos a conocer, o sea, no sabemos ni de dónde lo sacó el Señor? Aquí hay alemán ya, hay colombiano, o sea que ya estamos, hermanos. El Señor nos está juntando ya. Bueno, Primera de Corintios capítulo 2 versículo 4, dice el apóstol, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. Miren, hermanos, de eso se trata el Evangelio, que haya un cambio y una transformación en la vida. Porque esto no es un cuento persuasivo. Venga, yo lo persuado a ver cómo lo enredo con este cuento, porque es que el pastor sabe mucho y enreda con palabras. ¿Y cómo hacen para enredar ahí a la gente? Donde está Dios no se enreda a nadie. Donde está Dios se desenreda a la gente. Donde está Cristo se rompen las cadenas. Donde está Cristo está el poder para romper y desenredar la vida enredada. Por eso no es las palabras lo que tiene que convencer a la gente. Lo que convence a la gente es la transformación que viene por el poder de Dios a la vida. Y solamente eso lo puede hacer Dios. Y solamente Dios hace eso donde Él está convidado en primer lugar. Así es de que su vida, el convidado de primer lugar tiene que ser el Señor, porque Él fue el que la cambió, porque Él ha sido el que te ha ayudado y porque Él es el que te va a ayudar mañana. Versículo 5, leámoslo todos. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Vuelva y léalo. Amén. Es la última. Pero ves a cobrar. Lo que se dice bendiciones, porque es la última ya. Por eso yo como...
Falta todavía cuando hay Una.